Todo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al webinar de hoy. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos. Hoy vamos a tratar temas que son realmente muy interesantes, ¿no? Dado a los tiempos que estamos viviendo, así que si bien me encantaron todos y cada uno de los webinars que hicimos durante todo este mes, yo creo que este último tiene algo muy especial. Primero, bueno, son 3 personas a las cuales yo estoy segura que tienen mucho para aportar, y vamos a hablar un poco del sentir, además de lo que está sucediendo, además de hablar del modernismo, hablar si es o no el fin de la trascendencia. Yo creo que está bueno reflexionar sobre qué es lo que nos está pasando, cómo estamos soportando no solo el tema de la pandemia, sino que lo que está sucediendo hoy en el mundo completamente. Creo que falta algo de espiritualidad, o sea, hay una búsqueda de algo que no nos estamos dando cuenta de qué es lo que está faltando. Así que es una muy buena oportunidad de hablar y reflexionar sobre eso. Así que, como siempre, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Ya está con nosotros Luis Medina, este mexicano tan adorable que hemos conocido hace poco, que vive en Texas, en Estados Unidos, que siempre nos pone al tanto del sentir del pueblo norteamericano. Y Lucas Carena debe estar llegando en cualquier momento, así que en todo caso nosotros hacemos esta apertura y él se incorporará cuando ingrese. Aprovecho, bueno, para comentarles que el próximo miércoles también vamos a estar con un invitado muy interesante. Vamos a hablar sobre los nuevos paradigmas de la geopolítica, el fenómeno Trump que irrumpe en este mundo de la política internacional, que irrumpe ahí en Estados Unidos. Vamos a estar con Damián Jakubowicz. Y no se olviden, el sábado a las 11 de la mañana arrancamos con el curso de formación en geopolítica, como Rusia, un actor central en el sistema, un actor político central en el sistema internacional. Así que estamos completísimos de actividad. Encantados que todos ustedes nos estén acompañando. Es realmente un lujo todos los mails, todos los mensajes que hemos recibido. Así que bueno, ya dimos tiempo más que suficiente como para que Lucas se incorpore con nosotros. Así que vamos a abrirlo, saludar a Luis Medina. ¿Cómo estás, Luis? Gracias por acompañarnos hoy. Un lujo, tal como vos decís siempre. Yo estaba esperando que viniera el miércoles para encontrarte. Así que un gustazo verte por acá. El gusto es mío. Buenas tardes, al menos acá de este lado del hemisferio. Gracias, Marcelo e Ivonne. Como siempre, es un placer estar con ustedes. Platicamos mucho en el chat, obviamente. Y ahora lo podemos hacer en el público, en las cámaras. Y es uno de los días que, como lo estaba diciendo, lo estaba anunciando en el canal y todo, que esperaba con muchas ansias. Estoy muy emocionado. Siempre un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias, Luis. La verdad es un placer enorme, es divino. Así que, Marcelo, hemos hecho varios intercambios con Luis, y creo que esta cosa de lo virtual, que antes uno quizás tenía tanto miedo, hoy creo que nos permite tener un acceso diferente a las personas. O sea, de todas maneras podemos acercarnos pese a estar lejos, y es como si tuviéramos acá de vecino. Así que ojalá haya alguna oportunidad te podemos ver en persona y poder tomar un buen café, un mate o un buen vino, como decimos acá en la Argentina, ¿no? Ahí está Marcelo Ramírez, que también, ¿cómo estás? Los saludo formalmente, es un gusto estar. Vamos a tener que remontar ustedes dos, me parece, sí, que Lucas Carena todavía no me ha aparecido, pero allí está, allí ya me está preguntando, así que le paso.
Bueno, buenas tardes. Acá estaba anocheciendo, estamos a mitad de camino entre una... El micrófono, ahí está. Ahora sí. Bueno, acá ya está anocheciendo, así que estamos ahí, estamos entre tarde y noche. Sí, ahora por lo que vos decías, Iván, Luis está amenazando, lo escucho en su canal, diciendo que tiene ganas de venir a la Argentina el año que viene, así que bueno, esperemos que se le haga realidad, que pueda venir y que lo podamos conocer entre otras cosas. Bueno, la Argentina tiene muchas cosas para ver, no solo nosotros. Así que, bueno, no sé si, como que decir, si empezamos arrancando con esto, lo esperamos a Lucas a ver que si entra o no entra. Antes de arrancar, nos enteramos de que cerraron o pusieron una sanción al canal de Patricio Lons, creo que por una semana, algo tremendo. En realidad, Luis, vos nos podrás explicar mejor porque lo vimos en un post tuyo, ¿no? Esto es algo que viene sucediendo con bastante frecuencia. Acá hace poco tuvieron problemas también, Cunio tuvo problemas, Nicolás Moraz, así que contanos si vos sabés qué es lo que sucedió con Patricio Lons. Sí, en efecto, por desgracia, suspendieron la cuenta del canal de Patricio Lons por una semana. Ustedes pueden seguir accesando el contenido. Ahorita lo encuentran, el canal en YouTube, van a ver los videos. De hecho, está actualizado. El problema es que no puede subir videos, no puede crear contenido. De hecho, tiene una entrevista el día de hoy. Y obviamente, por una semana mínimo, hasta lo que según tengo entendido, pues Patricio Lons no va a poder subir contenido como lo ha estado haciendo constantemente estos días. Estamos viendo cómo lo apoyamos, vamos ante todos, digamos, a cooperar en ayudarle a promover el canal que tiene en Facebook. También tiene un canal en Facebook, no es lo mismo, yo sé, pero pues de eso a nada. Como decimos en México, pues peor es chile y agua lejos, o sea, entonces, pues ni hablar. Obviamente también vamos a ver si podemos echar la mano con promociones y en Twitter, lo que se tenga que hacer para que Patricio pueda sacar el contenido, que es muy importante, que está abogando por la verdad. Es algo que nos esperamos nosotros como comunicadores, ustedes lo han experimentado, un servidor también, donde hay una censura en contra de la verdad. Me voy a reservar el nombre del video, del contenido que le causó problemas, porque no quiero traer ese tipo de atención a este canal tampoco. Ya saben a qué nos referimos, o sea, al buen entendedor, pocas palabras. Pero si pueden, por favor, ayúdenlo y también, obviamente, a nosotros en promover este tipo de videos, aquí en Asia TV, la historia con Patricio Lons, etcétera, etcétera, porque hay una encrucijada en contra de la verdad. La famosa frase de Alex Jones, que tiene el Infowars, que dice, hay una guerra en contra de la verdad, y literalmente lo estamos viendo. Entonces, pues si pueden, por favor, únanse y sigan orando, que es muy importante. A final de cuentas, la oración la vence todo. Y antes de que se me pase, también quiero mandar un saludo a JP Treviño, con que a veces hago podcasteando en Reconquista. Hoy también hablé con él y me dijo que él trabaja como director de medios en una iglesia allá en Arkansas, o sea, una iglesia protestante. Su especialidad son los medios, entonces sabe todo sobre lo que es cámaras y luces. Y me dijo hoy también que curiosamente estaba teniendo problemas con el equipo y su trabajo. Dice que obviamente hay una oposición, por así decirlo, en que quieren que no funcionen las cosas debidamente. Entonces, como que a todos nos está afectando en diferentes modos, diferentes niveles de intensidad. Pero bueno, aquí estamos al pie de batalla. Perfecto, entonces Luis, clarísimo. Yo creo que he visto el programa al cual te referís, pero bueno, voy a hablar con Patricio Lons, a ver si lo podemos sacar mientras por nuestro canal para que nos cuente él qué es lo que sucedió, pero creo que sí, creo que he visto el mismo programa por el cual lo pudieron haber sancionado. Así que aprovechamos la oportunidad, acá tenemos Lucas Carena con tanta expectativa, ya lo habíamos anunciado que estabas viniendo por esos pagos, así que Lucas, bienvenido, gracias por acompañarnos hoy. Ya estuvimos dando charla, no Sarasa, pero dando charla como para hacer tiempo para que llegaras, así que te saludamos. Sarasa es un chiste local, no sé si por entender. Sarasa, Luis, es un chiste local de que unos políticos iban a dar una conferencia y uno le dijo, voy a hacer Sarasa, es hablar por hablar, ¿no? Así que
que Lucas... Como el filibusteo acá, sí. Exacto, así que Lucas, bienvenido. Tantas cosas. No te escucho, a ver si te escuchamos bien ahí. Ahí me escuchan bien, me reciben. ¿Me escuchan? Un poco bajito. A ver. A ver si me escuchan. Podés subir o arreglar y te escuchamos más. Ahí te escuchamos. Van a tener que poner un poquito más de sonido, pero te escuchamos bien. Bueno, Lucas, gracias por acompañarnos hoy. Si les parece bien, arrancamos con Marcelo, así mantenemos la estructura y después van a hablar 15 minutos cada uno, hacemos una pequeña reflexión de 5 minutos y abrimos para que las personas que nos están acompañando puedan hacer algunas preguntas que consideren a ustedes, ¿ok? Así que bueno, Marcelo, ahí... Le habilito el micrófono a Marcelo porque ya no lo dejo hablar mucho. Bueno, gracias. Un poco la idea de hablar hoy era tratar de ver un poquito más allá de lo que siempre hacemos en los análisis, que son los nuestros más de corte geopolítico. Queremos tratar de ver un poco más en lo que subyace detrás de eso. Yo voy a tratar de enfocar un poco más en tratar de entender el proceso político y dejar, bueno, que después Luis y Lucas, que son los que manejan bien estos temas de la filosofía, de la religión, de la metafísica, nos puedan ir conectando con otra visión profunda y que podamos empezar a entender y a comprender esto. La idea general era empezar a hablar de qué es la modernidad. Yo creo que como un puntapié inicial podríamos estar hablando de que lo que hoy mucha gente considera que es la modernidad, yo creo que tienen razón los que empiezan a hablar que ya estamos viviendo una posmodernidad y que marcan una diferencia de eras, podríamos decir, de etapas históricas, de un hombre premoderno a un hombre moderno y ahora un hombre posmoderno. Ese hombre premoderno era el hombre que miraba lo sagrado, que tenía una relación directa con la naturaleza, pero con Dios también, que con el tiempo ha sido reemplazado, y yo creo que esto va de la mano con los frutos de los cambios de los esquemas productivos y tecnológicos, por lo que fue el hombre moderno, ese hombre que empieza a tomar cuerpo, creo que como un mojón podríamos poner, la Revolución Francesa, y que llega prácticamente hasta nuestros días, donde empezamos a ver que una vez más volvemos a ver que hay un cambio entre lo que es esa modernidad y lo que tiene que ver con un nuevo fenómeno que viene de la mano de los propios cambios tecnológicos. Entonces aparece este hombre que podemos hablar de posmoderno, que como el primero estaba muy afecto a la relación trascendental con la vida, el moderno ya había comenzado a cambiar su filosofía y adaptarse a una nueva fase que va a terminar de conquistar con este posmodernismo que estamos hablando, que tiene que ver, yo creo que sobre una estructura que es de individualismo, materialismo y hedonismo. Creo que esas tres cuestiones son el eje del pensamiento que comienza con la modernidad y que empieza a hoy hacerse carne la posmodernidad, logrando entender el concepto de liberalismo en profundidad, porque nosotros a veces estamos acostumbrados, por lo menos en la Argentina, porque esto es un tema de a veces de etiquetas que van cambiando de acuerdo a las regiones, hablar de liberalismo como lo que sería el neoliberalismo o un liberalismo que tiene que ver con lo económico, con lo que es las políticas monetaristas, la escuela de Chicago, esa concepción que tiene mucho que ver con ese entroncamiento, pero que es una cosa más profunda y a veces la pasamos por alto. El liberalismo en realidad es una corriente de ideas que propugna la liberación del ser humano. Y ahí es donde vemos esa diferenciación, creo, con ese hombre premoderno que hablábamos antes, y es lo que nos empieza a conducir a lo que hoy empezamos a ver como posmoderno. Esa liberalización implica
una liberalización de la propia naturaleza del mismo ser humano. Es romper con cualquier tipo de ataduras, cualquier cosa que limite la potencialidad del ser humano. Hoy vamos viendo cómo la economía es uno de los aspectos, pero también empezamos a ver cómo esa visión única, propia, individual, termina haciéndose tan firme, tan profunda, que nos empieza a deshumanizar, a perder los rasgos propios de la humanidad, e inclusive termina, bueno, llevándonos a lo que empieza ya a visualizarse en el horizonte, que es el transhumanismo. El transhumanismo básicamente es romper la última frontera, romper lo que nos hacía humanos, los que en cierta medida todavía nos conectaba con un cuerpo, con la naturaleza y, bueno, para los creyentes con Dios, y liberarnos absolutamente de todo. Inclusive hay algunas corrientes transhumanistas que hasta hablan de ya liberarse hasta de un cuerpo, un cyborg, un cuerpo sintético que podía reemplazarlo. Sería básicamente una fusión en un éter que tiene que ver con, bueno, con estos nuevos, con lo que sería el ciberespacio. Esta cuestión viene de la mano, que es la parte que a mí me interesa más remarcar hoy, viene de la mano con un proyecto económico. O sea, no es casualidad que nosotros veamos que las grandes fortunas estén apoyando a través de fundaciones, a través de todo tipo de organizaciones, y lo han hecho pacientemente, por lo menos en los últimos 50 años, pacientemente se han ido posicionando para reafirmar este modelo. Porque muchas veces la pregunta que nos hacen, cuando nosotros denunciamos lo que es el feminismo, lo que es estas ideologías que vienen a destruir la concepción propia de la humanidad, siempre la pregunta es la misma: ¿y por qué lo van a hacer? ¿Para qué lo van a hacer? Pues yo creo que más allá de algunas cuestiones que son más fáciles de entender, hay creo que por lo menos dos bases importantes para tener en cuenta acá. Una es quebrar el espíritu humano y quebrar ese espíritu gregario que tiene el ser humano. El tema de fusionarse en una comunidad y pensar en comunidad para beneficio de todos. Ahí ese individualismo es el que fractura y corrompe eso e impide que nosotros podamos tener una acción más de corte colectiva. No es casualidad, bueno, a veces dudo de dar estos ejemplos, bueno, pero cuando uno habla del fascio, los italianos cuando hacían el fascio, y de dónde viene el término fascismo, era precisamente mostrar cómo una unidad de varas puede ser más fuerte que una individualmente. Uno puede romper una vara sola, pero cuando están juntas, todas hacen mucho más fuerza. Si yo necesito controlar un sistema, obviamente cuanto más fracture lo que tenga enfrente, más fácil será para mí. De ahí generar una serie de ideologías, como todo lo que tiene que ver con el tema de género, que después se empieza a encontrar paralelismos en el ambientalismo radical, en la gordofilia, que ahora empieza a aparecer en la Argentina como positividad corporal. Son todas ideologías que lo que vuelven a hacer es a fracturar lo ya fracturado. Y evidentemente empiezan a quebrar ese frente popular que uno intentaría armar desde lo político como para tener una respuesta ante ese poder. Pero además de esto, yo creo que viene de la mano de otra concepción, que es quebrar el propio espíritu humano. Porque no solo divide, sino quiebra la identidad y quiebra la idea de trascendencia. Y ahí hay mucho que ver con lo que tiene que ver con el hedonismo y el materialismo. Todo nuestro apego hoy pasa en el mundo moderno por obtener cosas, y además ese apego se complementa con una satisfacción de placeres inmediatos, muchas veces que son hasta negativos para la propia naturaleza humana, que nos van dando una sensación de estar viviendo siempre corriendo atrás de algo. En una sociedad consumista como la que nosotros vivimos, donde se programa la producción a partir de
una obsolescencia precisamente programada, donde se fabrica para que se rompa, para que se vuelva a comprar, para poder tener el proceso en marcha constantemente, no tener otro apego más que a consumir, más que a satisfacer los placeres más inmediatos y más mundanos, indudablemente es funcional. Lo que pasa es que ahora, y esto tiene un correlato que vemos en las sociedades modernas, no solo de corrupción de valores, sino aparte de una destrucción de la familia tradicional, de los lazos comunitarios, los vecinos, los amigos, el pueblo, y además un vacío espiritual que termina en general traduciéndose en muchos casos en drogadicción, en alcoholismo, en depresiones, en suicidios. Y también creo que no es casualidad que nosotros veamos ahora un avance de la eutanasia. En Europa, el otro día estaba leyendo unas noticias sobre Holanda, se ha hecho moneda corriente apelar a la eutanasia. El 25% de las muertes en Holanda son por eutanasia, lo cual es un número fantástico, pero uno lo va naturalizando en el medio de un proceso. Entonces, encontramos la destrucción del espíritu, encontramos la destrucción de la comunidad y además encontramos algo más, que es una situación que podíamos decir de romper con algo que creo que a veces nos cuesta imaginarlo, pese a que nos lo han advertido. Hoy somos aproximadamente 7.500 millones de habitantes en el mundo. Pero nosotros estamos viendo que hay una revolución tecnológica en marcha. Hoy el Banco Mundial acaba de advertir que hay que prepararse para la cuarta tecnología, para la cuarta revolución industrial, porque ya está con nosotros y la pandemia ha funcionado como un disparador. Esto que aparentemente debería ser bueno, lo único que podemos saber es que, por un lado, parece inevitable, y por otro lado, esa ruptura con lo que ya conocíamos, lo que está desnudando es que las nuevas tecnologías de producción tienen un excedente de población humana. O sea, la cantidad de gente que hoy se empleaba deja de emplearse porque simplemente es reemplazada por máquinas. ¿Cuánto y cuán profundo va a ser esto? Lo sabremos en las próximas décadas, pero probablemente va a ser mucho más profundo de lo que estamos avisorando. Y yo creo, esto es una opinión personal, que los economistas nos están diciendo que se crearán trabajos para reemplazar los que se destruyen, cuando en realidad esto no es así. Se crea 1 de cada 10 trabajos que se están destruyendo. Entonces, cuando nos encontramos con este cuadro, empezamos a entender por qué en la década del 70 Kissinger empieza a proclamar que uno de los grandes problemas en ese momento Estados Unidos que tenía era la demografía descontrolada en otras naciones que le iban a disputar los recursos. El proceso posterior, creo que de globalización, hace que esto ya trascienda a los Estados Unidos y empecemos a hablar de una élite corporativa, financiera, que después, se puede subdividir en grandes familias, fortunas viejas y fortunas nuevas, pero que a fin de cuentas todas tienen un mismo objetivo: disminuir la carga poblacional. Y eso nos termina por entroncar con las cosas más acuciantes que estamos viendo. El tema del aborto en la Argentina, que ahora en el medio de esta crisis fabulosa que estamos teniendo, se vuelve a poner en tapete, otra vez se vuelve a avanzar con eso. El tema de ideologías que producen parejas estériles, porque todas las parejas de corte homosexual indudablemente no se van a reproducir. Esta suerte de genocidio que empiezan a hacer a partir de la eutanasia, de la generalización de la muerte digna, y como en todas estas cosas confundiendo lo que es lo coyuntural y lo que a veces tiene algo de verdad, como podréis decir que, una persona que está sufriendo muchísimo, en un ensañamiento terapéutico para llevarla a un límite que no puede y que le genera sufrimiento, debería ser revisto. Esto se cambia por cualquier cosa que se va a ir agrandando con el tiempo. Hoy, precisamente en esta nota que comentaba antes de Holanda, decían que se le está pagando 3.000 euros a un médico para hacer el proceso de eutanasia. Y obviamente se empieza a hacer cada vez más laxo. ¿Por qué? Porque las aseguradoras, los programas de medicina, a todos les conviene.
¿para qué mantener una persona que no rinde, que da problemas y costos sociales, si se la puede eliminar dignamente? Entonces, nuevamente volvemos al caso de algo que tiene algo de verdad, se lo recubre, se lo acomoda y se lo redirecciona hacia otro fin. Entonces, bueno, ahí empezamos a ver cómo nos encontramos con una crisis ya de corte civilizatorio, porque acá ya esto excede y esta crisis civilizatoria tiene que ver con las necesidades que producen los cambios productivos. O sea, básicamente estamos viendo el rediseño de un mundo para una pequeña minoría. Turner dijo hace unos años en una entrevista, primero yo me acuerdo la entrevista original había dicho 300 millones. Después, en una segunda entrevista creo que le pareció poco y dijo que con 2.000 millones de personas el mundo estaría muy bien y que no necesita más, lo cual nos está hablando de, en el mejor de los casos, que sobran 5.000 o 6.000 millones de personas. Entonces, ahí vemos que el proceso está en marcha. No verlo es porque no lo queremos ver, pero existe. Y acá hay se nos abre ya para ir redondeando, la última faceta, que yo creo que lo van a poder desarrollar mejor ustedes, que tiene que ver con algo que ya es más profundo. Nosotros yo creo que tenemos una sociedad que ha avanzado en lo que tiene que ver con el conocimiento. Tenemos un enorme conocimiento técnico para infinidad de cosas, pero lo que hemos perdido es la sabiduría. O sea, no conseguimos entender, no nos hemos desarrollado como nos hemos desarrollado técnicamente en lo que tiene que ver con los aspectos de sabiduría, de filosofía. Y eso también nos está sumergiendo, creo que en un desorden, en el sentido más profundo del término, en un desorden no solo social, sino interior. Y ahí entramos, yo creo que en un aspecto ya de corte casi metafísico, en esa disputa entre orden y desorden, donde el orden es Dios y el desorden, bueno, evidentemente es quien antagoniza con Dios. Y yo creo que ahí es la parte que me parecería que ustedes pueden expresarse mucho mejor que yo y que sería mucho más enriquecedor como un puntapié para empezar después a charlar entre nosotros y empezar a charlar con la gente sobre este tema. Así que bueno, gracias. Sería mi primera impresión. Muy bien, Marcelo, muy entretenido. La ventaja es que lo tengo cerquita para decir redondear, pero muy bien. Promete bastante la charla de hoy. Aparte, bueno, tenemos grandes expositores, como dije antes. Es un placer tenerlos acá, así que vamos a ceder la palabra a Luis Medina para que cierre nuestro local. Después va a hablar unos minutos antes de volver a hacer alguna reflexión. Así que, Luis, es todo tuyo. Gracias y gracias, Marcelo, por la contribución. Primero que nada, concuerdo contigo. Yo la manera en que estoy viendo esto, como dice Marcelo, un punto que quiero reenfatizar es el hecho de el que no lo ves porque no lo quiere ver. Y yo quiero que la gente, si algo se les queda en esta plática, si no se les queda nada y si algo se les va a quedar, que sea ese punto primordialmente, porque ahorita está evidente entre nuestros ojos. Ya no es cuestión de que no es posible identificarlo o ignorancia, lo estamos viendo desenvolverse ante nuestros narices, ahora sin plural, literal, todos nosotros, y estamos viendo esta culminación de un plan que comienza, a mi juicio, y yo puedo estar equivocado, pero yo vengo señalando que empieza desde la Reforma Protestante. No los protestantes mismos, pero el hecho de que viene ese cisma. Empezamos, hay tres pilares de una sociedad. Es el rey la protege o el soldado la protege, el peón la alimenta y el sacerdote la bendice. ¿Ok? Son los tres pilares de una sociedad. Tiene que haber cultura, tiene que haber un gobierno y tiene que haber una sociedad. Así de sencillo, tiene que haber familias. Dicho de otra manera, la ruptura comienza, a mi juicio, con la Reforma Protestante porque se quita al sacerdote de la sociedad. Ahora todos nos hacemos sacerdotes. Ya no hay ni siquiera necesidad de este concepto que se llama contemplación espiritual, donde tú vas, por ejemplo, a adoración eucarística, por así decirlo, o donde tienes monasterios, abadías, donde los monjes están literalmente orando por nosotros y las ánimas del purgatorio. Muchos de nosotros católicos se nos ha olvidado que eso es una parte muy importante de nuestro apostolado, de nuestro vía crucis aquí en la tierra. Hay que orar por las ánimas del purgatorio. Curiosamente viene ya el mes próximamente
en noviembre, de los años del purgatorio. A lo que voy es con esto. Cuando entra este cisma, se quita todo eso y no solo los que estamos en vida perdimos, sino también los que ya pasaron a la siguiente etapa en este transitorio camino que llevamos en nuestro andar con Dios. Muchas de las ánimas del purgatorio perdieron esas oraciones tan necesarias. Entonces ahí fue el primer strike, como decimos acá en el béisbol. El segundo fue, obviamente, la revolución en contra de la monarquía. Se culmina, a mi juicio, en la Primera Guerra Mundial, cuando llega el nuevo orden, el tratado Bretton Woods, ejemplifica a nivel máximo este concepto, donde tenemos ahora el levantamiento, el alzamiento del concepto del estadista, pero no de un rey. Aquí en Estados Unidos se nos ha adoctrinado, y por ende también en México, de un concepto muy erróneo de lo que es un monarca. Se le tiene como un déspota, ¿ok? Y vemos en las películas que producen el contenido cultural que ven las películas, ¿cómo se llama? Una película que sale la actriz esta británica, ahorita se me fue el nombre, de princesa, lo mofan, etcétera, etcétera. Todo lo que tenga que ver con un monarca es mal visto. Y siempre les digo a muchas personas, un político, a diferencia de un monarca, el político no tiene fidelidad a su pueblo. No la puede tener, así de sencillo, porque su fidelidad está a quien le financia la campaña. Y el hecho de que esté en una campaña es para ganarla. Entonces, lo que a un político le interesa, en realidad, es estar en el poder. Y si lo que lo mantiene en el poder no es linaje, no es una rectitud moral, simplemente es quien les esté pagando, pues obviamente a eso va a destinar sus recursos, su amor y su cariño. Está sirviendo a dos patrones, a dos maestros. Obviamente le está dando la preferencia al maestro del dinero, pero está maldiciendo al maestro del pueblo. Claro que a nosotros nos doran la píldora y nos dicen que es por el pueblo, pero bueno, es otro tema. A lo que voy entonces, ya se cayó el segundo pilar. En especial empieza la Revolución Francesa, pero culmina, a mi juicio, en la Primera Guerra Mundial, al menos, donde queda muy establecido cuál va a ser el orden. El único remanente queda España, pero España queda obviamente mermada a través de todas esas revoluciones, todos sus cismas que le crean a la madre patria, y pues el resto es historia. El tercer pilar y el más importante es el de la familia. Es el del peón, por así decirlo, porque es en el que estamos ahorita. Y estamos en pasos acelerados, al menos yo lo veo así. Empezó, obviamente, como ustedes dicen, en la época de los 60, revolución sexual, libertinaje, porque ni siquiera es libertario, sino es libertinaje en todo el sentido de la palabra. Y dices tú, bueno, ¿qué tiene de malo? En un punto de vista macro, primero se descompone una sociedad, tu vecino ya deja de ser vecino y se convierte en otra persona más. Tu potencial pareja nada más se convierte en un potencial vehículo de placer, como lo acaba de mencionar Marcelo, hedonismo, así de sencillo. Deshumanizas, a final de cuentas, a tu prójimo. Y eso obviamente va en contradicción del mandato bíblico, que es amar al prójimo como a ti mismo. Es lo opuesto del amor, dicho de otra manera. Entonces, esa revolución se acrecenta, por así decirlo, con la introducción de valores hedonistas y confusión. Es aquí donde la labor de muchos periodistas que estamos ahorita en internet tiene pues un lugar muy especial, porque siempre lo he dicho, Dios no se queda sin testigos, siempre va a tener personas que estén abogando por la verdad siempre va a ganar. Entonces Dios alza, digámoslo así, personas que estén abogando por su verdad, por su gloria. Y ahorita en este caso, en la lucha en contra de la familia, ya está más que evidente que los medios, los poderes, por así decirlo, han tomado decisión, han tomado bandos, por así decirlo, y están apoyando esta causa que está atentando contra el tercer pilar de una sociedad. ¿Para qué? Como dice Marcelo, pues para transicionarnos a entes, a números, por así decirlo, a una sociedad deshumanizada. Lucas había mencionado algo muy importante la semana pasada que se me quedó grabado, donde menciona que el hombre prácticamente, estoy parafraseando, pues ganó el mundo entero, pero se perdió a sí mismo, y concuerdo completamente con él en ese aspecto. Se nos ha ofrecido, por medio de placeres de tecnología, logros, lo que tú quieras, gustes y mandes, se nos ha ofrecido supuesta soberanía fuera de Dios, ¿ok? Autonomía, supuesta autonomía, aunque no existe,
a cambio de una apostasía, a cambio de traicionar nuestro propósito. ¿Cuál es el propósito del ser humano? Siempre lo he dicho, estar en comunión con Dios, así de sencillo. Y hay muchas cosas que interfieren con ese propósito. El pecado, tanto externo como interno, de comisión, omisión, lo que gustes y mandes. El pecado interfiere, las inspiraciones, accidentes, lo que gustes y mandes. Ese ciclo que se interrumpe es en el que estamos actualmente a pasos agigantados. Lo que nuestros ancestros hace varias décadas empezaban a denunciar, ahorita se está fructificando. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando migré a los Estados Unidos. En ese entonces era un joven, cuando era joven, bello y esbelto, que no lo puedan creer si existía una vez ese personaje, pues me tocó ver en los noticieros en Estados Unidos, se debatía no el matrimonio entre personas del mismo género o el mismo sexo, como le quieren decir. Se debatía el hecho de que tuvieran acceso a los mismos derechos. Y decían, bueno, ¿a qué te refieres específicamente? Dicen, bueno, si una pareja no heterosexual, una de las parejas acaba en el hospital y fallece, pues que la otra persona tenga los derechos como un cónyuge para acabar pronto. Decían en ese entonces los que impulsaban esta ideología, no queremos matrimonio, no queremos ni siquiera igualdad matrimonial, simplemente queremos que nos des un derecho de poder acceder a la última voluntad de esta persona. Y muchas personas decían, pues suena razonable, sí, no le veo ningún problema. Y me acuerdo ver claramente muchos conservadores en ese entonces decían, no, entramos, el problema de si te damos esto, como dice el dicho en español, te doy la mano, me agarra la pata. Entonces decían, si te doy esto, eventualmente vas a pedir matrimonio, y luego vas a pedir adopción y luego vas a tratar de adoctrinar a mis hijos. La mofa que existía en ese entonces de los medios masivos era conspiranoico, ponte tu gorrito de aluminio, ya vas a empezar a hablar de que reptilianos o no sé, lo que guste. Todas las conspiraciones y adjetivos que te puedas imaginar se los empezaron a atribuir a todos los conservadores. Pues miren qué tiempos estamos, no ha pasado ni siquiera una generación entera. Ni media generación, ni siquiera han sido 20 años, honestamente. O sea, estamos hablando de que el septiembre 11 estaba fresquecito cuando ese era el debate. Y mira dónde estamos. Sucede que en Massachusetts fue donde se empieza a legalizar la unión y el resto es historia. O sea, y avanzó como los fuegos que suceden en California, o sea, sin que nadie los pudiera detener. Ahorita ya ni siquiera un conservador, cualquier definición que tengas de conservador, siquiera se atrevería a abogar por decir, ¿sabes qué? Vamos a darle nada más derechos de cónyuge, pero no matrimonio entre las personas del mismo sexo. Olvídate, o sea, es políticamente incorrecto, te van a tachar de retrógrada y cuánta cosa más. Hasta eso ha avanzado la agenda y me dices tú, bueno, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso, y el último a mi juicio, va a ser este. Se va a completamente, o se va a intentar, y esto quiero clarificar, no sé, no creo que lo vayan a lograr y no creo que lo vayan a lograr porque hay razones escatológicas, pero ahorita las ahondo más adelante. El siguiente paso es completamente desunir el núcleo familiar. Vas a crear individuos a merced de los intereses que están a cargo de este planeta. Así de sencillo. Y eso se va a manifestar con que las mujeres se van a convertir prácticamente en incubadoras y cuando no estén incubando van a estar laborando y los hombres se van a dedicar también a trabajos meramente pues, banales, así de sencillo, porque la tecnología va a tomar gran parte de estas labores que actualmente necesitamos. Ya no estamos obviamente en una sociedad industrial, estamos mucho más avanzados que una sociedad industrial, pero muchas de las funciones que antes requerías un tacto o alguien humano que te entendiera, pues ahora son automatizadas. ¿A cuántos de ustedes, no sé, en Argentina, aquí, por ejemplo, cuando hablas al servicio al cliente, en un banco, lo que quieras, una empresa, te contesta una voz automatizada? Es molestísimo, pero así es la situación. Entonces, ellos ven importante que puedan reemplazarnos a final de cuentas. Pero aquí está el detalle. Al momento de reemplazarnos, no solo estás quitándole un empleo a una persona, sino estás borrando esa dignidad humana. Eso, desde el punto de vista perspectivo del mal, eso es lo que más importa. Hay que borrar la dignidad humana porque donde hay humanos está la huella dactilar de Dios, imago Dei, la imagen de Dios. Nosotros somos imagen y semejanza de nuestro Señor. Cualquier cosa que refleje la gloria de Dios hay que ser borrada.
Entonces, esa es la etapa en que nos vamos a dirigir últimamente. Aquí es donde yo trato de enfatizar este punto que decía anteriormente, es no lo van a lograr en plenitud al menos. Van a avanzar y van a avanzar bastante, pero no lograrán su cometido porque hay varios factores. El primero es, Dios tiene ganada la batalla, es el mundo de él, no del mío, ni del diablo, ni de quien quieras. O sea, eso es claro. El que nos mientan es diferente, pero él es de él. 2, la batalla de Dios ya está ganada, ya nos los han avisado y profetizado. 3, el mal, a diferencia de Dios, no es omnipresente. Podrá tener presencia en gran parte, en la mayor parte de nuestras vidas, pero no puede tener presencia en todo. Hay un solo ser que es omnipresente, omnipotente, omnisciente. Ese es Dios, a final de cuentas. Y eso es muy importante que a nosotros no se nos olvide, porque al momento de transicionar y olvidarnos de eso, nos convertimos en seres sin esperanza. Y ese es el detalle. ¿Cuándo va a suceder? Ahí es donde está la debatiente de si va a ser pronto en esta generación, la próxima, etcétera, etcétera. Mi punto de vista es, independientemente de cuándo sea, si es en mi generación, que es muy probable, mire cómo hemos avanzado o degradado, o si es en la siguiente, pues a mí lo que me corresponde es aferrarme a la verdad, aferrarme a Dios y luchar por ella. Así de sencillo, y ese es el llamado que yo le hago a todas las personas. Ahí está, ¿se perdió el audio? ¿O sí me escucha? Muy bien, ya está. Es que hubo un problema de conexión. Entonces, bueno, ya con esto cierro. Este es mi llamado, les decía antes de terminar, para todas las personas, y la única manera de combatirlo, a mi juicio, no se combate el fuego con fuego, se combate con oración y devoción, dominando tu pecado, más que dominar al prójimo. Entonces, ya con esto cedo el micrófono. Muchas gracias, Luis. La verdad es muy interesante y yo no quiero ahondar mucho en comentarios. Espero, ya paso enseguida la palabra a Lucas Carena para que después podamos hacer una reflexión sobre todo lo que hemos hablado. Así que muy interesante y muy cierto todo lo que vos dijiste y lo cual me adhiero 100%. Así que, Lucas, te paso la palabra. Bueno, buenas noches. Ante todo, disculpas por mi demora. Me había equivocado de plataforma, me había acomodado en otra habitación, esperaba que me llamaran por Skype. Después, bueno, nada, tuve que cambiar, iniciar la computadora y entrar por StreamYard. Así que, bueno, disculpas, estoy un poco mareado, estuve una semana activa con este tipo de plataformas digitales y, bueno, como uno de los grandes ardides de la modernidad es confundir a través de la tecnología, bueno, fui víctima de esa confusión. Primero les quiero preguntar si me reciben bien, si me escuchan, con claridad al menos. Bueno, yo lo que quería, sin lugar a dudas, quiero dejarlo claro, comparto todo el desarrollo histórico que hizo Marcelo. Alguien decía que fue describiendo, sin mencionarlo, un proceso globalizador, lo cual es verdad. Y la concepción espiritual, espirituosa y el rescate de esa piedra nodal, cuyas, obviamente, saetas van dirigidas, que es la familia, que explicó, y los valores que explicó Luis, ¿no? Y con el que estuvimos hablando hace poco sobre estos temas. Yo quería dividir mi ponencia, es decir, tratar de indagar mínimamente qué es la modernidad desde 4 aspectos. La modernidad como ruptura, es decir, una modernidad que se consolida como una irrupción que rompe con algo anterior, es decir, por primera vez la historia deja de ser magister vitae, o sea, deja de ser maestra de la vida, no es la que nos enseña, sino que la historia es algo que en la que se puede irrumpir. Acá aparece la revolución como concepto, se la puede violentar y podemos generar cambios de manera consciente, ¿no? Ya el hombre pasa de ser una mera consecuencia de estar arrojado en un devenir histórico
y puede introducir cambios incluso violentos en el curso de la historia, ¿no? Y además esta ruptura en la modernidad supone una decisión entre un mundo oscuro u oscurantista y un mundo signado por la luz natural de la razón, el ius naturalismo, ¿no? El segundo aspecto es el de la modernidad como promesa, es decir, la modernidad que se erige como una promesa de plenitud que tanto en el mundo antiguo como en el mundo medieval, esa plenitud estaba siempre concebida en una perspectiva post-mortem, siempre se alcanzaba como recompensa de acuerdo a cómo nos hayamos comportado o cómo hayamos hecho las cosas, independientemente del sesgo religioso que le demos a esto. Y por último, bueno, tenemos que decir, en tercer lugar, la modernidad como eclipse de lo sacro. Acá ya no hay una ruptura, sino que hay un proceso paulatino e ininterrumpido de secularización y de desclericalización del mundo. Y por último, la modernidad como detrito de sí misma, es decir, una modernidad vaciada de contenido que es el mundo posmoderno del que habló Marcelo. Es decir, la modernidad cuando ya ese discurso se agota, como alguien que está dando un discurso grandilocuente, ¿no? Pero de pronto ya no es más creíble, ahí estamos hablando entonces de posmodernidad. Estos son los 4 aspectos, digamos, que brevemente voy a resumir porque sé que tenemos un tiempo acotado. En primer lugar, recupero obviamente al siempre actual Chesterton, ¿no? Que decía que los que abandonan la tradición de la verdad no escapan hacia algo llamado libertad, sino que escapan hacia otra cosa que llamamos moda. La moda y la modernidad obviamente tienen una misma raíz etimológica porque hablan de un momento presente. Y la verdad es que el primer aspecto de la modernidad como ruptura supuso la construcción de un relato que implicaba no solamente ensalzarse a sí misma como detentora de una mejora a partir de lo que los procesos de racionalización nos estaban brindando, sino también que nos liberaban un proceso de emancipación de un mundo oscurantista opresivo. Por eso, acá aparecen las grandes sustituciones del mundo moderno, es decir, la idea de persona por la idea de sujeto, y la idea de libertad como libertad en la verdad, caritas in veritate, esta idea de que la verdadera libertad está en la búsqueda y en la posibilidad de alcanzar lo verdadero, algo que no es de cuño netamente cristiano, porque en Platón indudablemente que aparece esta cuestión de lo verdadero como una posibilidad de alcanzar un estado de liberación. Y aunque el conocimiento sea reminiscencia, un estado anterior, ¿no? En el mundo de las ideas, digo, esta cuestión de la libertad que se realiza en lo verdadero. Ahora la libertad pasa a significar emancipación, desprenderse de algo, separarse de algo que me oprimía. Es un concepto muy vinculado al abolicionismo, que desde luego no está mal, la cuestión de la abolición de la esclavitud, pero con una impronta, con un dejo, con un talante secularizante. Y la noción del pensamiento débil, es decir, un relativismo. Ya no existen grandes verdades verticales y jerarquizadas, sino lo que de Gianni Battimo, un autor de la posmodernidad, llamó el pensiero débole, el pensamiento débole. Todo vale más o menos lo mismo, importa cómo lo pongo y cómo hago creíble mi posicionamiento en el juego de las discursividades racionales. En cuanto a ruptura, la primera cuestión es la construcción de una leyenda negra en torno a aquello de lo cual me estoy emancipando. Sobre todo la Edad Media, ¿no? Decir que la Edad Media es una edad desprovista absolutamente de cualquier atisbo de verdades intelecto-cognitivas,
sino que son las meras creencias supersticiosas las que imperan y rigen el mundo del hombre. Una absoluta construcción de leyenda negra respecto del sometimiento del hombre respecto de la mujer, sin tener en cuenta las grandes mujeres que ha dado el mundo antiguo, por decir Hipatia de Alejandría, solo por mencionar una, o en el mundo medieval, Juana de Arco, la misma Hildegarda de Bingen, o la misma Christine de Pizan, ¿no? Y su famoso aporte desde el punto de vista de la literatura en la Edad Media, ni hablar la reyesía, la cantidad de reinas que en España ejercieron con poder y con decoro, o la misma Isabel. Está bien, me dirán, bueno, pero Isabel I ya estamos en una transición entre el mundo medieval y el mundo moderno, no podemos ya hablar de medioevo. Digo, las condiciones preparatorias están presentes mucho tiempo antes de esos grandes logros que alcanzó el mundo moderno, que se dijo a sí mismo también revelador desde la razón de la libertad del hombre contra ese mito instalado de que el mundo antiguo y medieval era violento y genocida. Basta citar lo que fueron las grandes masacres, lo que fueron los grandes genocidios del mundo moderno, por empezar el primero que tuvo lugar entre 1793 y 1794 con La Vendée, el famoso libro de Reinald Seger, que se llama La Vendée, donde cita aquella famosa frase del general Griñón, que decía algo así como: camaradas, estamos en el país insurrecto, os doy la orden de entregar a las llamas a todo el que sea susceptible de ser quemado y pasar al filo de la bayoneta a todo habitante que encontréis a vuestro paso. Sé que puede haber algunos patriotas, es decir, ciudadanos afectos a la revolución en este país. Es igual, debemos sacrificarlo todos. Y se regodeaba de que entre los casquetes de las espuelas, ¿no? Y en los casquetes de los caballos, de las herraduras de los caballos, había cráneos de niños pisoteados por los caballos de los ejércitos napoleónicos. Es decir, ni hablar todo lo que fue los genocidios del marxismo, 116 muertes por el marxismo, el famoso libro Bajo el signo de Escorpión de Yuri Lema, el libro negro del comunismo de autores varios, lo que fueron las grandes guerras modernas, Segunda Guerra Mundial, Hiroshima, Nagasaki, la bomba de hidrógeno. Digo, el mundo moderno ha sido terriblemente cruel y genocida, sin embargo se atribuye a sí mismo ser la consecuente de un estado de madurez, como decía Immanuel Kant en aquel famoso artículo de 1784, Was ist Aufklärung? ¿Qué es la ilustración? Un estado de madurez, dice Kant. Sí, de madurez autoadjudicada, ¿no? Pero a lo que voy es que en este primer punto la modernidad se autodefine en la cuestión de ruptura con lo anterior y se muestra a sí misma y se vende por primera vez como un estado de plenitud. Acá aparece el segundo aspecto, que es la modernidad como un discurso que plantea ese Edén del que hablábamos con Luis, de que el mundo antiguo había provisto al hombre en su pequeñez, en su finitud, en ese hombre desprovisto, pero no por desprovisto, carente de una profunda sabiduría, encontrando esa plenitud, esa eudaimonía en el más allá, en la otra vida, en la proyección de que nuestro legado pueda dejarle a las futuras generaciones. Ahora la modernidad lo implanta, lo emplaza, lo imprime en este plano profano, en este mundo, en el mismo derrotero histórico. Entonces, ¿satisface necesidades materiales? Sí, por lo menos algunos. ¿Genera condiciones de accesibilidad? Sí, hoy yo con la tecnología puedo, trasvasar las fronteras y pedirme un sushi y sentirme que estoy en Extremo Oriente. Un montón de cosas provee. Ahora, esa plenitud es un proyecto indudablemente trunco. Una plenitud propuesta en este plano que nos hace saltar al tercer aspecto de la modernidad como un eclipse de lo sacro, al decir de Augusto del Noche. Es decir, como un proceso paulatino pero ininterrumpido
de deterioro de aquellos valores trascendentes que ponían al hombre en un umbral, que se hacía y se concebía a sí mismo como imagen y semejanza de algo de orden superior, conviviente con un orden mistérico que no podemos abordar, pero con el que podemos convivir. El hombre moderno no soporta el dolor. El hombre moderno tiene miedo a la muerte, un miedo catastrófico y terrorífico, bien digo, a la muerte. El hombre moderno ha perdido y ha disminuido todo su umbral de tolerancia ante la frustración. No es capaz de convivir con el dolor, me refiero al dolor del alma. No encuentra sentido y se convierte en ese hombre abastecido, en un hombre con un promedio de suicidios muy superior al de las otras épocas históricas. En este punto tengo que hablar de que la modernidad, primero, que no empieza a cosechar frutos, no logra dar los resultados que ese mismo proceso prometía en un comienzo, y acá aparece una nueva discursividad que lo advierte, que se da cuenta de sí misma de eso, no volviendo a revalorizar los estadios premodernos de este proceso, pero sí por lo menos a denunciar los fracasos de este proceso, esta promesa inalcanzable de plenitud propuesta por el mundo moderno, que se llama la posmodernidad. Entonces aparece Gilles Lipovetsky a hablar de una era del vacío. Ahí aparece Herbert Marcuse desde una perspectiva marxista, obviamente, freudo-marxista, a hablar de hombre unidimensional. Acá aparece Jean-François Lyotard hablando de la pérdida o la muerte de los grandes relatos. Es decir, en el mundo posmoderno los grandes relatos están muriendo, están periclitando, están en un estado de agonía. Acá aparece Jean Baudrillard, hablando del sistema de los objetos, hablando del transhumanismo, hablando de la transparencia del mal. Aparecen los autores de la posmodernidad a denunciar y a mostrar que la modernidad se ha convertido en un detrito de sí mismo y es una fagocitación de su propio relato. Es una aceleración en el vacío. Es seguir simulando, dice Baudrillard, de que estamos progresando hacia un destino. La modernidad se quedó sin destino, sin meta. Seguimos acelerando en el vacío. Somos, lo que dicen los autores posmodernos, una fuga en el instante. La modernidad se ha convertido en un presente continuo. Un presente continuo. Antes el mundo tenía un origen y un fin. Cada proceso histórico tenía un porqué, un fundamento, un para qué. Y ahora nos hemos convertido en ese permanecer en la simulación de que vamos hacia algún lugar. El hombre posmoderno no viene de ningún lugar y no va hacia ninguna parte. Es una discusión antropológica, es una discusión metafísica. Es lo que decía indudablemente Chesterton. A cada época la salva un puñado de hombres que tienen y asumen el coraje de ser inactuales. Y es lo que el mundo está empezando a demandar. Este no ayornamiento irrestricto, acrítico, sometido, sumiso a esa discursividad moderna que promete sobre la promesa, porque no puede cumplimentar, porque no puede cumplir y termina surciendo, termina esquivando los propios desafíos que ella misma ha planteado. Quiero redondear mi idea, ¿no? Aclarando que estos 4 procesos, la modernidad como ruptura, que impone obviamente una disyuntiva entre razón y superstición, oscuridad versus luz o iluminismo, esta modernidad como promesa, como discurso de promesa de plenitud, esta modernidad como eclipse de lo sacro, como proceso de secularización, y esta modernidad como detrito de sí mismo, como fagocitación incumplido de este discurso, que se cae a sí mismo, llamada posmodernidad, son 4 aristas o 4 elementos concomitantes relacionados dentro de un mismo proceso
que implica como resultado, y lo anticipé hace unos minutos, la primacía de lo que es el pensamiento débil. Es decir, las ideas metafísicas, las ideas que tienen acervo en un plano de lo trascendente, son consideradas por el solo hecho de aludir al plano de lo metafísico como autoritarias. Y el solo hecho de plantear un orden vertical, un orden perenne, inmutable, de valores que no caducan, que no son nunca vetustos, que se mantienen en la permanencia, lo hacen inaceptables, aunque ni el hombre es más feliz que antes, donde ese hombre no alcanza el estado de plenitud, donde el hombre sigue culpando a la pesada herencia de otras épocas, no alcanzar esos logros que la diosa razón, que la diosa Minerva nos había dado, y entonces, con tal de no volver, de no reconocerse a sí misma en un estado de fracaso, se reinventa. Es decir, estamos ante un proceso, una nueva oleada, como decía Hegel, y el marxismo también adopta, la historia siempre se repite dos veces, ¿no? Primero se repite como tragedia, ¿no? Pero después aparece en una segunda instancia como sorna, como una vera burla. Y nosotros tenemos que comprender que este proceso en el que estamos nosotros ahora es el del reconocimiento desde una perspectiva divergente, absolutamente disonante con esta discursividad moderna que ya ha perdido total credibilidad, recuperando el bagaje de aquello que con aciertos y errores nos devolvía una mirada de esperanza en la posibilidad de convivir desde una sabiduría que se ha perdido absolutamente con un orden mistérico. La cercanía del hombre con la muerte, porque cualquier cosa era objeto de muerte, una mordedura podía derivar en una infección y morir de la noche a la mañana, repentinamente. Esa muerte que acechaba intempestivamente al hombre nos pone de nuevo en esa cercanía con la muerte, en ese estar en contacto con la muerte y necesariamente con un orden trascendente. Nosotros en otras épocas vivíamos para dejar un legado, nos inmortalizábamos en aquello que nuestra miserable, corta y finita vida, convertir la vida en un mensaje para las próximas generaciones. Eso es decir, poder hacer de nuestra efímera existencia un mensaje inmortal, un emblema, generar como prosapia, como herencia para las futuras generaciones, un mensaje de inmortalidad. Y eso era lo que buscaba el hombre, independientemente del credo religioso de cada uno. Indudablemente que el occidente cristiano lo asume desde una revelación sin precedentes, universal. Pero, es decir, el hombre había aprendido a convivir con esa pequeñez que se asumía propia, inherente al espíritu humano, pero encontraba en esa debilidad su mayor fortaleza, encontraba en ese talón de Aquiles su más grande y fervorosa y ubérrima valoración. Lo que vivimos y asistimos ahí es una desvalorización, bien digo, del espíritu humano. El hombre, señores y señores, se ha cosificado. Vivimos en el mundo de la tecnología bajo pretexto de la racionalidad técnica y el hombre se ha instrumentalizado. Somos más felices, vivimos mejor, el mundo es más igual. Esas son las preguntas que tenemos que hacernos. Les pido disculpas por haberme excedido seguramente en el tiempo. Excelente, Lucas, sin palabras, la verdad. Era imposible dejar de escucharte, así como los dos expositores anteriores. Son estas charlas que uno necesita 3 horas por lo menos para sentirse un poquitito satisfecho, porque son muchas cosas para replantearse, para reflexionar, para ver. Perdón la interrupción que tuve, un poquito, y un momento pensé que ya había perdido la conexión y casi me desmayo, pero bueno, alguien se escapó y vino a saludar nomás.
Así que vamos a dar 3 o 4 minutos a cada uno para que haga una pequeña reflexión de lo hablado, o si quieren agregar algo, y empezamos con las preguntas entonces, ¿no? Entonces vamos a empezar la ronda como en principio. Marcelo, por favor. ¿Yo soy? Bueno, sí, creo que bueno, en líneas generales vamos coincidiendo. Creo que una de las cosas que acá empezamos a ver es que es un proceso esto, básicamente. Es un proceso que viene de muchos siglos, que requiere una reescritura del pasado, porque convencer a la gente de abandonar su idea de trascendencia significa cambiar lo que sucedió en el pasado para poder adecuarlo al presente. A veces yo estoy tratando de ponerme un poco en el lugar de la gente que dice, ¿y para qué hablar de estas cosas cuando en realidad yo no puedo llegar a fin de mes, cuando necesito solucionar problemas cotidianos? Estas son cosas que son lejanas, son charlas vacías que al final son lindas pero no te dejan nada. Pero en realidad esto es el eje de todo el problema, y eso es lo que estoy tratando de que se pueda entender. Romper y atacar a las religiones tiene un sentido, porque la religión, además de la cuestión metafísica, tiene un valor como una cadena de transmisión de conocimientos generacionales. Hay una experiencia, una sabiduría montada sobre eso, que cuando uno la corta, aísla la generación, y después pasan estos fenómenos que parecería, que a mí se me causa gracia. Yo a veces hablando con mis hijas, me comentan cosas que hacen con las compañeras, la menor, por ejemplo, que tiene 15 años, las compañeras de ella, que le dicen cosas como que están creídas que están haciendo una revolución. Fue una revolución con el tema del aborto que les duró un año, porque ahora ya vemos que ya pasó la moda, porque estaba hablando, como decía Lucas, el tema que decía Chesterton dentro de la moda y la libertad profunda. Bueno, esto es una moda, indudablemente, no hay una lucha profunda, y les pasó. Pero en su momento era muy llamativo, como creían que estaban haciendo una revolución y que las generaciones anteriores nunca habían hecho nada. Nunca había pasado nada en el mundo, era la primera generación que se rebelaba. Y esto me hace también reflexionar una cosa que yo creo que hay que prestarle muchísima atención, que es lo que se conoce como el funcionamiento de la ventana de Overton. Nosotros hemos tratado, Lucas también lo ha tratado en algún programa de él, explicando cómo Overton, que era un publicista, diseña un mecanismo para imponer una idea que parecía absurda. Y ese mecanismo se puede trasladar a las ciencias sociales. Y hoy lo vemos claramente, como decía Luis cuando arrancó, hace 20 años atrás, 30 años atrás, era imposible pensar que íbamos a estar hablando de modificarnos en las estructuras en la escuela primaria para que los chicos aprendan a definirse de acuerdo a sus sentimientos y autopercibirse como hombre, mujer o lo que sea, porque ni siquiera ya es binario, sino abrimos la puerta a diferente cantidad de opciones. Eso era una cosa impensada, sin embargo hoy estamos conviviendo. ¿Y cómo llegamos a eso? Bueno, yo les recomiendo que vean los programas que mencionaba, el de Lucas está muy bueno también, donde se relatan paso por paso como una idea absurda, se la va haciendo asimilable, después pasa a ser normalizada y por último deseada. Y nosotros estamos en ese proceso. Lo vimos con el tema LGBT y ahora lo estamos empezando a ver con la pederastía, donde está funcionando de la misma manera. Ya es cada vez más frecuente encontrar casos donde coexiste una cosa muy dual, donde te dicen, no, el aborto tiene que ser permitido a una chica de 19 años porque si no convertimos en madres, a niñas en madres. Y te están hablando de chicas de 19 años. Y a la vez te están diciendo que una chica de 5 años puede tener capacidad para decidir si es hombre o mujer. Entonces, ¿cómo llegamos a esto? Bueno, porque esos marcos te los van corriendo en forma imperceptible, con un enorme aparataje mediático, con un apoyo superestructural de todo tipo, y lo vamos normalizando, naturalizando. Yo tal vez creo que llegamos a un punto
donde uno empieza a percibir una reacción, donde ya hay mucha gente que aceptaba esto pasivamente porque, bueno, no puedo ir en contra de la modernidad de lo que dicen todos, y de golpe empieza a decir, pero para, esto está mal. Y no soy yo el único que lo piensa. Estoy hablando con mi vecino y piensa lo mismo, y estoy hablando con una persona que está en otra parte del mundo y también piensa lo mismo. Entonces, no estoy tan loco. Entonces yo creo que en realidad todavía la sociedad tiene mucho resto. Creo que la mayoría todavía se opone a esto. No lo quiere, no lo acepta y lo combate. Lo que sí, estamos desperdigados, no nos damos cuenta que somos mucho más de los que parecemos, porque lo que hemos visto con este proceso democrático, en esto termino, hemos visto que lo que se ha entronizado son las minorías. O sea, lo último que interesa es lo que piensa una mayoría. Interesa que haya un pequeño grupo de presión, porque ese pequeño grupo de presión puede convencer y poner leyes en contra de la mayoría, porque lo más importante son los derechos de las minorías. Y eso no es casualidad, porque en realidad esos derechos de las minorías sirven para dividir y desenfocar de los problemas reales, y las grandes fortunas, vuelvo a decir lo mismo, hacen su juego. Entonces, mientras vemos prosperar todas estas ideologías, a la vez vemos que la concentración de la riqueza en el mundo cada vez es más alto. Creo que hace unos años habían hecho un cálculo, no me acuerdo si era Oxfam o quién era, que se necesitaban 30.000 millones de dólares por año para acabar con el hambre del mundo. Una cifra que sería ridícula a nivel mundial. Sin embargo, no solo no se acabó, sino que se profundiza esto. Y si hay algo que está pasando es que la tecnología facilita tanto las cosas que en alguna medida está paliando y dando una idea de mejor redistribución, pero en realidad es lo contrario. O sea, la diferencia entre un pobre y un rico ahora es mucho mayor que la Edad Media. La diferencia es que, bueno, se levantó ese piso por la capacidad de producción, pero no mucho más que eso. Así que, bueno, corto acá porque si no voy a seguir metiéndome con otros temas y se va a hacer muy largo. Y yo ya voy a tener que tirarle con una tiza porque no lo tengo tan a mi alcance. Así que, Luis, te cedo la palabra a vos. Gracias, y obviamente concuerdo mucho con Marcelo y con Lucas. Gran exposición como siempre, Lucas, sacando la casta por todos. Es alguien que admiro mucho y recomiendo mucho su canal. Concuerdo sobre todo con un punto metafísico, y algo que viviendo aquí en los Estados Unidos yo pude comprobar es que el americano, el gringo, como le quieras decir, no solo tiene deseos, tiene hambruna de esa trascendencia, de esa metafísica. Porque, por ejemplo, se nos ha removido este concepto de lo trascendente, pero las prácticas siguen ahí. Una vez más, no es por aunar en el mismo punto original de la ruptura con el protestantismo, o sea, no es, tengo familiares protestantes, no es que estoy enseñado con ellos, pero al momento de remover ese misterio, ese, como dice Lucas, convivir con los misterios, convivir con la muerte, al remover memento mori, así de sencillo, el pensar, contemplar que vas a morir a un día y que tienes que prepararte para esa transición, vivir en esa ignorancia perpetua, creyendo que no va a suceder, y cuando lo ves que se remueve, te agarra en shock, te deprime. Entonces, eso tiene consecuencias. Bueno, lo estoy viendo aquí en la sociedad americana, donde dice, espérame, somos el país más poderoso, tenemos la riqueza que ningún ser humano ha tenido. O sea, la verdad, yo no soy acaudalado, no tengo dinero, vivo mejor que cualquiera de mis ancestros, y vaya que yo no soy acaudalado, y ahorita de hecho tengo, como muchos saben, muchos problemas con la salud de mi señora. Entonces, aún con todo y esto, la verdad, yo no tengo lugar de qué quejarme materialmente hablando, en comparación con todos los demás países del mundo. O sea, como si vieran cómo vivo yo, van a decir, vives como rey, o sea, honestamente. Entonces, así se encuentra el ciudadano americano, tiene todas estas posesiones, tiene la posibilidad de extender su vida, es un constante perseguir el fruto de la vida eterna, como nos dice el Génesis. Sin embargo, es miserable y está manifestando esa miseria en actitudes y comportamientos que a lo mejor no serán bíblicos o los de sus ancestros, pero tienen la misma raíz. Un ejemplo muy concreto, vamos a utilizarlo. Ya no tendremos aquí en Estados Unidos, digamos, monarcas y nobleza, pero tenemos atletas. Está LeBron James, están las celebridades que los convertimos en políticos y los tratamos, los Kardashians, el que quieras, ¿sí me explico? Los tratamos como tales, les rendimos plebiscito. No tenemos, y esto lo vemos obviamente en nuestra herencia, el postrarse, el hincarse ante el Santísimo
Santísimo Sacramento, pues no es culturalmente bien aceptado, pero no se te ocurra no pararte y poner tu mano haciendo honores a la bandera. Pues es un semisacramentalismo, por así decirlo. O sea, esas raíces siguen estando ahí, porque a final de cuentas así fuimos diseñados. Se nos ha tratado constantemente de remover eso. No hemos, como dijo Marcelo, esa lucha de trascendencia, pues ya no tenemos un motivo, aunando el punto de Lucas de la promesa sobre la promesa, pues ya no hay nada de qué revolucionarse. Entonces aplicamos ahora este tipo de sentimientos, que es una persecución de esa trascendencia, de ese legado, lo estamos transmitiendo a legados de equidad, ideologías de género, lo que gustes y mandes ese tipo de causas. A final de cuentas, como todo está mal encauzado o está manifestado en el peor de los escenarios, porque no fue diseñado para eso, que esa es la contribución del catolicismo, que nos da un orden correcto y natural de cómo deben de ser las cosas, así como muchas culturas paganas tienen un concepto de una inundación, la inundación que viene nombrada en Génesis 9 con el arca de Noé. Todos apuntan a algo, pero es la Biblia la revelación explícita que nos da el récord más preciso. Eso fue lo que sucede. Todos los demás tienen un concepto de que algo sucedió por ahí, tiene que ver con el agua, unos más, unos menos, agrégale más o lo que tú quieras. Bueno, acá igual. El hombre moderno personificado actualmente en el norteamericano, porque la potencia está en esa constante persecución de ese sueño trascendental. No lo ha encontrado y no lo va a encontrar. Puede durar en el poder 1000 años si quieres, y es factible. No lo va a encontrar, no va a encontrar esa paz. La solución es, como dice Lucas, encontrarse con ese raíz, ese legado. Y para eso, pues obviamente, pienso yo ahí, le meto un poquito de mi tesis, es los hispanos tenemos esa posibilidad de ayudarlo a reencontrar. Al hacerlo eso, obviamente todos nos vamos a beneficiar, porque pues ahorita ellos son los que están a la paz, así como Roma. Y creo que lo dijiste el sábado, Lucas, si mal no estoy equivocado, que dijiste Roma se conquistó pues con mansedumbre a final de cuentas, y el resto o las consecuencias de ese fruto pues lo estamos viendo hasta la fecha. Bueno, así es igual, pienso yo que estamos en esta transición. Y ya con esto concluyo, como dirían ustedes, redondeos la palabra que aprendí ahora en este webinar. La cuestión, a final de cuentas, es cómo vamos a llegar ahí. Muchos la propuesta es, bueno, pues por medio de revolución, por medio de armas, de problemas, conflictos, de conquistar, lo que tú gustes y mandes. Pero al final de cuentas, tiene que haber un vehículo que nos ayude a transicionar, y ese vehículo tiene que incluir ese alcance. Y enfatizo una vez más el punto que decía Lucas, tanto el sábado como hoy, que tiene que enfatizar ese poder convivir con los misterios de la vida, el poder entender, dicho bíblicamente hablando, el poder entender que tenemos en nuestra presencia el árbol, el fruto del bien y el mal sin tener que agarrarlo, así de sencillo. Y con esto cedo la palabra a mi queridísimo Lucas, o a quien tú digas, Ivonne. Muchas gracias, Luis. Qué prolijito, impecable lo tuyo. Los argentinos son más alborotadores y se la pasan. Tengo que estar frenando a Lucas y a Marcelo lo tuyo. 10 puntos. Así que, Lucas, con esta introducción te paso la palabra a vos. Bueno, voy a seguir igual de indisciplinado, pero bueno, pese al ejemplo de Luis. No mucho más para agregar a los que mis contertulios, a los excelentes oradores que me acompañan y con quienes estoy en contacto y un poco conocemos cómo están constituidos nuestros pensamientos. Hay una famosa frase latina, es el famoso Carpe Diem, que como tal fue inmortalizado por la famosa película La Sociedad de los Poetas Muertos, Carpe Diem, y al mismo tiempo descontextualizada, si se quiere, porque la idea de la frase original, que además es incompleta porque es Carpe Diem memento mori, como dijo Luis, es aprovecha el día, recuerda que vas a morir. Aprovecha el día, recuerda que vas a morir. Lo cual hace de la significación de esa frase todo lo contrario a la que se le ha querido dar al libertinaje, al vive el instante,
derrocha, es decir, aprovecha el tiempo significa derrocha el tiempo. Es decir, en clave moderna, carpe diem significa despreocuparte. Y en realidad, carpe diem, memento mori, significa preocupate. Preocupate por vivir el aquí y el ahora con proyecciones. Mirar el hoy, pero con perspectiva, que es lo que se ha perdido. Pero entendiendo esa enseñanza, insisto, de lo finito. Charles Péguy, este famoso poeta, literata, yo diría también filósofo, decía, Cristo no nos libera del sufrimiento, sino de sufrir inútilmente. Y cuando hoy los que miramos con espíritu de trascendencia lo que está pasando, muchos aclaman o reclaman la parusía, que venga a la segunda venida y arrase con todo, ponga justicia. ¿Viste? La famosa frase, mátenlos a todos, arriba Dios distingue. Bueno, en realidad yo tengo una mirada esperanzada porque el discurso antimetafísico, el discurso de los disvalores o del gran disvalor del relativismo escéptico se está agotando y la gente sola está volviendo a tratar de reencontrarse con algo más allá. Alguien puso en el chat que Byung-Chul Han, este famoso filósofo, famoso no, de moda, como todo lo que hay ahora, famoso surcoreano, dice que el neoliberalismo necesita hacer desaparecer los ritos para aumentar los ritmos de producción y circulación de mercancías. No me extraña la frase de Byung-Chul Han. Lo que me está dando la pauta es de que en la medida en que no están cosechando los frutos que quieren, tienen que seguir arremetiendo con aquellos residuos, con aquellos atisbos de trascendencia que siguen floreciendo naturalmente en el hombre. Entonces, mucho antes que una parusía apocalíptica, terminal, lo que va a haber a lo mejor es una reavivación de aquellas personas que solas necesitan en ese interiorismo una vuelta al hombre contemplativo. Eso es lo que digo. José María Pemán, otro gran hombre de la poesía, decía que saber sufrir y tener el alma recia y curtida es lo que importa saber. La ciencia del padecer es la ciencia de la vida. Es decir, nosotros no tenemos que evitar digamos, esta anestesia de lo indoloro que inocula el modernismo no nos fortalece, nos debilita. Nos debilita. Y el hombre se empieza a dar cuenta, no por mecanismos racionales y conscientes, empieza a ver que no solamente le han arrebatado el porqué y el para qué de su existir, es un hombre, ahora sujeto, que no es protagonista de su propia existencia. Las últimas oleadas de revolución, desde la Revolución Cubana, la Guerra de Argelia, los focos de subversión que podíamos haber encontrado en la década del 80 con el sandinismo en Nicaragua, bien digo, y lo que está pasando en Oriente Medio, forman parte de aquellas miradas insurreccionales, que todavía le dan al hombre la esperanza de ser protagonista de algún tipo de transformación. Los jóvenes hoy han perdido, el joven posmoderno, a diferencia de nuestras generaciones o la de nuestros padres, han perdido la capacidad de sentir que pueden transformar la realidad de alguna manera. Entonces, hago mías las palabras de Luis, hago mías las palabras de Marcelo, y con esto prometo cerrar, de que en lo que estamos es ante una embestida, donde aparecen nuevos mecanismos de distracción, donde ya no hay una multiplicidad o solamente una diversidad de la sexualidad, sino lo que se está buscando ahora es instalar una nueva agenda como marionetas, como espectáculos de marionetas en una kermés, como pan y circo, para tratar de encontrar una nueva salida de emancipación para las pocas minorías que todavía hoy necesitan o tienen alguna bandera para tremolear
y agitar. Por eso el ecologismo, el neoindigenismo, los lobbies LGBT y lo que puede llegar a ser una suerte de multiculturalismo, obviamente siempre no en pro del mundo musulmán, sino en contra del occidente cristiano, van a ser los 4 ejes de la agenda globalista, nuevamente para distraer y seguir acelerando en el vacío. El hombre occidental tiene que recuperar sus raíces y esas raíces están indudablemente signadas por la cruz y por la espada. Por la cruz y por la espada. Les agradezco hayan sido tan pacientes y haberme dado el uso de la palabra nuevamente. Lucas, realmente un encanto escuchar esta rebeldía, es muy argentina, es para los que están escuchándonos, que no son de acá, saben que los argentinos son muy rebeldes. Por algo, esto es una opinión personal y me atrevo a decir, por algo en la Argentina también es un centro de formación y fortalecimiento de estas ideologías, porque la inserción cultural en nuestra región, si bien Brasil es el gigante económico, parte desde la Argentina. Lo que prende en la Argentina suele ser una moda para el resto de la región. Pero esta impronta rebelde en el fondo es muy cautivadora. Así que para el extranjero, los argentinos son muy particulares, y lo puedo decir como una brasileña que vive por acá. Así que, Lucas, estuvo muy bien, muchísimas gracias. Hay una pregunta para Luis Medina. Es una pregunta, bueno, que ya hemos hablado. Yo creo que deja fuera a los otros dos por ser argentinos, por no tener una mirada parcial. Así que, Luis, está en vos responderle. Estamos hablando si vos pensás que el Papa Francisco sirve a la agenda globalista. ¿Qué opinás? Lo he dicho, de hecho, en varias transmisiones. Primero que nada, quiero esclarecer, muchas de las percepciones que tenemos del Papa Francisco y también aquí en Estados Unidos son bastante erróneas. Muchos tienen que ver encabezados de los medios. Tanto Lucas como un servidor y muchas personas como ustedes, pues hemos laborado en los medios y sabemos a veces las motivaciones que hay detrás de los encabezados. Es amarillismo. Dicho esto y al grano, no pienso que Francisco, el Santo Padre, esté colaborando con la agenda globalista. Ojo, no estoy diciendo que el Papa no cometa errores que incremente el avance de la agenda globalista, pero al menos desde el punto de vista con dolo, no lo veo yo así. El Papa Francisco ha sido en muchas ocasiones muy malentendido y tiene sus defectos como cualquier persona, pero no lo veo, al menos hasta ahorita. Una de las teorías más abundantes en Estados Unidos es esa, al menos que el Santo Padre está en cohesión tratando de avanzar una agenda globalista. La evidencia al menos a mí me demuestra lo contrario. De hecho, ha mostrado mucha ortodoxia y, pues, de hecho, lo he visto en muchas ocasiones defender la ortodoxia en numerosas ocasiones, literal, hasta de la padre y de la madre, y aboga, por cierto, en puntos que hemos aunado aquí en este webinar. Uno de ellos, por ejemplo, es los abusos de un sistema monetario predatorio, por capitalismo moderno, como le quieran llamar, entre otras cosas. Entonces, para terminar mi respuesta, yo al menos no lo veo así. A lo mejor hay personas, o sí hay personas obviamente, que no están de acuerdo con un servidor. Muchas gracias, Luis. Lucas, te voy a pasar a vos esta otra pregunta. Si bien yo la puse en pantalla en algún momento, me parece interesante, que amerita que vos nos dé tu parecer, teniendo en cuenta que creo que es lo que piensan muchos, ¿no? Que vivimos tan, por lo menos en las grandes urbes, tan cerca y tan lejos al mismo tiempo de nuestro prójimo. Entonces, la reflexión o la pregunta es cómo convivir y manejar con esa mayoría de gente cuya una fuente de información y conocimiento es la televisión. O sea, uno parece un lunático o un soberbio negacionista de todo, porque esta gran
parte de estas personas viven esta micro realidad. ¿Qué reflexión nos podés hacer sobre esto? Bueno, indudablemente una de las grandes trampas del mundo de este proceso que estuvimos de manera conjunta describiendo ha sido un proceso de atomización, es decir, una falta de capacidad de vivir en comunidad, ¿no? Y de común unión. Y ese atomismo indudablemente que tiene un punto clave en el momento de las reformas protestantes, ¿no? Desde que el individuo tiene a través de sus propios medios la posibilidad de llegar, ¿no?, al cielo, interpreta las sagradas escrituras como quiere, la acumulación de bienes materiales se convierte en un requisito para la salvación, el calvinismo. El capitalismo es un modelo de acumulación ayornado a esa ética protestante. Hay un proceso que en la modernidad el culto al individuo está determinado, y en la medida que ese proceso de atomización va en detrimento de la idea de tentacularidad que propone la vida comunitaria, bueno, las consecuencias las estamos pagando. A eso se le suma lo que Daniel Bell llamó la era de la información, o si se quiere decir la sociedad de la información, y hoy estamos obviamente mucho más cerca de aquellos a quienes tenemos lejos y mucho más lejos de aquellos que tenemos cerca por la mediación en la comunicación, ¿no? Yo ahora estoy a una habitación contigua de mi familia, pero estoy intelectivamente en reunión con ustedes y absolutamente alejados temática y ontológicamente hablando de mis seres queridos que están acá, de los niños que están aquí al lado. Esa posibilidad implica, con esto quiero ser claro, no soy per se negativo con la mediación tecnológica. Brinda un montón de posibilidades y como toda posibilidad, como toda herramienta puede ser mal utilizada y puede contribuir a trasvasar muchas barreras, porque yo sin descuidar ciertos momentos con mi familia puedo dar cátedra en un webinario de prestigio para Asia TV, pero al mismo tiempo puede ser fuente de absorción, puedo consumirme en la vertiginosa vorágine de la información que circula y circunda sin mediar distingos entre calidad y cantidad de información. Entonces, para estar, como siempre le digo en la cátedra a mis alumnos, hay que estar formados para luego estar informados. Es decir, tenemos que lograr un equilibrio entre la formación de fondo, la lectura comprometida, la buena técnica de estudio, para luego saber distinguir, para luego saber discriminar en el sentido no progresista de la palabra discriminar, que siempre es negativo, cuando es un atributo de la inteligencia. Discriminar, la primera disquisición que se hace es entre lo bueno y lo malo, para poder discriminar correctamente. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Ivonne, estamos indudablemente asediados por un nuevo hombre, como Giovanni Sartori lo describió, como el Homo Videns, un hombre absorbido por la interfaz de la pantalla, por la estupidización de los medios de comunicación. Ahí tenemos un libro escrito con Pablo Davoli acerca de lo que fueron los procesos de ingeniería social a través de la masificación y los medios. No por nada Frank Stanton, miembro de la corporación RAND, era el propietario de la cadena CBS, desde donde se transmitía desde el año 48 hasta el año 71 el programa de Ed Sullivan para estupidizar a la gente, y a partir de los cuales se dieron a conocer los Beatles. The Beatles. Perdón por mi inglés, Luis. Entonces, estamos ante un desafío de lo que es la sabiduría y el conocimiento de fondo y lo que es la volatilidad informativa. En esa disquisición vamos a poder saber utilizar correctamente el medio, la herramienta.
Muy bien, gracias por responder. Yo creo que estuve contento con esto. Y ya para cerrar, la última pregunta la va a responder Marce, porque bueno, Luis también tiene otro compromiso y ya llegamos a un punto que se va a cortar la transmisión también. Así que Marce, te paso a vos la palabra. Sí, había un par, pero bueno, me fijo, creo que era esto lo que me habías dicho. ¿Por qué la agenda progresista promueve la legalización de la pedofilia y qué ganan con eso? Una pregunta simple de responder, fácil y que no es para nada comprometedora. Cuando uno ve los escándalos que hubo en el Parlamento británico con el tema de la pedofilia, cuando uno ve los viajes de Epstein a su isla con su avión privado, en los cuales hay más de 20 viajes de Bill Clinton, yo creo que ahí tenemos una parte de la respuesta, porque en realidad hay un componente altísimo de pedofilia dentro de las élites, lo cual llevaría a preguntarse por qué, pero bueno, por ahora lo que podemos saber a ciencia cierta y sin tener demasiadas discusiones es eso. Yo creo que esto tiene mucho que ver con un proceso ya, creo que de corrupción de orden terminal. O sea, creo que esto que hablamos de la liberalización de todo, de todas las ataduras, en cierta medida, el tema de tener relaciones con menores implica también un poco subvertir todo tipo de orden, hasta el orden más elemental que podíamos tener, que sería el respeto hacia un menor. Yo creo que no tiene ningún límite, creo que hay un poco también de un hartazgo de gente que necesita emociones fuertes, necesita algo diferente, necesita sacudirse. Y bueno, estos son los lugares que va encontrando como para satisfacer esas cosas. Y después, si vamos más metiéndonos en el plano metafísico, yo creo que hay también un componente importante de satanismo en estas élites. Los vemos hacer rituales satánicos. Hay un video que muestran la inauguración del Eurotúnel hace unos años, hace más de 10 años que se inauguró. Y es básicamente un ritual satánico hecho con la presencia de todos los mandatarios europeos. Una cosa absurda, pero claro, como dijeron en algún momento Lucas y Luis, te convencen que esto es una cuestión tuya, que vos sos un retrógrado, que no entendés el arte nuevo, que son nuevas formas de expresiones, que es de ruptura, que es de desafío, que son simbolismo, y omiten por ahí una parte que es importante. O sea, yo siempre hago la misma pregunta. ¿Por qué gente con tanto dinero y con tanto poder dedica parte de su tiempo a pertenecer a sociedades o a hacer rituales que en principio, desde el punto de vista ateo, no significarían absolutamente nada, sería nada más que una pérdida de tiempo? A mí me cuesta entender por qué gente tan poderosa se dedica a esas cosas. Tal vez uno tendría que preguntarse si es tan así que no significa nada, pero más allá después que signifique o no signifique, lo concreto es que para ellos sí significa y por eso lo están haciendo. Entonces yo creo que hay una mezcla de varias cosas, ninguna positiva. Muchísimas gracias, Marce. No fue necesario que te cortara, estaba ahí a punto. No los voy a permitir que hable más, solamente para el saludo. La verdad, les agradezco muchísimo. Acá estamos todos conteniéndonos para poder salir a hablar. Nace de uno. Es algo muy positivo y yo creo que debemos volver a hacer este tipo de encuentros porque indudablemente tiene una llegada a las personas que están descubriendo lo que son las redes, que tienen sus pros y sus contras, como había dicho Lucas. Así que, como también lo dijo Luis, nosotros, estamos en esta canalizando quizás esta cuestión de la búsqueda de algo, de otro tipo de información, y creo que somos varios medios
que estamos canalizando ese tema de esta inquietud con la gente. Por eso a todos ustedes que nos están escuchando, yo digo, una forma de colaborar con nosotros y seguir alentándonos a que sigamos por este camino es suscribiéndose a nuestros canales. Ustedes tienen canal Asia TV, El Gibelino, Reconquista Network, así, o sea, hay muchos canales con muchas posibilidades de ofrecer, y tenerlos a ustedes ahí al pie de cañón nos va a ayudar a fortalecernos y el día de mañana ser una voz que haga fuerza y que haya un cambio, ¿no? Hay un acercamiento acá, a diferencia de la televisión, que la voz que vos la pones y bueno, pasó, escuchaste lo que escuchaste, acá tiene una interacción un poco más cercana con los protagonistas, así que eso creo que ayuda. No podemos estar juntos, pero sí podemos sentirnos, por lo menos ver este acercamiento. Así que voy a dar 1 minuto contado por reloj a cada uno para el saludo final, y ustedes después me bancan un segundo para que yo despida de esta gente maravillosa que nos sigue siempre, ¿ok? Vamos a hacer al revés, vamos a empezar por Lucas, Luis y Marcelo, ¿ok? Vamos ahí, Lucas, para vos. Bueno, palabras de agradecimiento por poder compartir este espacio. Simplemente uno lo que trata de transmitir, uno ve con satisfacción lo que va cosechando y derramando en el camino. Esto es un poco la parábola del sembrador, ¿no? Uno tira muchas semillas, pero son pocas las que caen en terreno fértil. Y lo que tenemos que tratar de buscar es el terreno fértil. Acá no importa cantidad, sino calidad. Y creo que todos los que estamos representados en este espacio hemos tratado de contribuir desde hace tiempo, ¿no? a esa siembra y por ende a esa cosecha. Así que yo muy agradecido con el espacio. Los sigo tanto a Luis, a Marcelo y Ivonne, ni hablar, desde hace tiempo que estamos en comunicación, y espero seguir participando y también convocarlos para que mi espacio y mi canal prontamente los pueda tener conversando en este tipo de dinámicas. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Lucas. Luis. Igual concuerdo con Lucas, estoy muy agradecido y es un honor muy grande. Yo como mexicano, pues es muy importante el hecho de que ustedes en Argentina y en toda Sudamérica pues me provean este espacio. La verdad sí lo considero un honor muy grande y una responsabilidad. Obviamente espero compartir más espacios en más ocasiones con ustedes. Tengo mucha admiración, en especial por todos los pueblos hispánicos, pero en especial el argentino, porque como lo mencionaban, lo que ustedes hacen tiene mucha repercusión en todo el mundo de habla hispana, y el hecho de que yo pueda estar compartiendo un espacio con los líderes culturales, pues es todo un privilegio que no cualquiera lo cuenta. México, al menos ahora, pues tiene un hambre de este tipo de contenido. Esperemos que esa semilla, esa tierra fértil la encontremos allá más seguido. Hay indicios. Y pues eso voy a exhortar a ustedes que no cesen de hacer esta gran labor. Y pues como siempre los espero ahí en Reconquista, obviamente. Y muchas, pero muchas gracias por este gran privilegio. Muchísimas gracias, Luis. Mira, como brasileña lo puedo hablar sin que me tomen a mal, ¿no? Mira la inserción de Argentina, que hasta los rusos, en la época de la Unión Soviética, el grupo Grenada, que ahora cumplieron 47 años, si no me equivoco, de formación, ellos mismos se inspiraban en las músicas y en la lucha de la Argentina para dentro de eso. Hoy que uno ve a los rusos con esta imagen tan fuerte, bueno, Argentina fue su musa inspiradora, así que es un pueblo realmente maravilloso, por eso no podemos permitir que nos lo arruinen de esta manera. Así que ahora sí, Marce, va con tu minutito contado. Bueno, gracias a todos. Y es cierto, sabemos que los argentinos largamente somos los mejores. Esto se ha caracterizado siempre, sobre todo, la humildad. Y por eso tenemos la obligación de decirlo. Así que bueno, en serio, gracias por las consideraciones de todos. Creo que todos estamos pensando lo mismo. Hay una enorme sed sobre este tipo de temas. Es necesario empezar a brindarlo. Estamos
con un hombre que se ha vaciado por dentro y que necesita llenarse de contenido. Es cierto, como decía Lucas, que se busca a través de como fue en Nicaragua o en El Salvador, hay muchas formas de rebelarse, pero siempre nos está faltando algo. Más allá después de las cuestiones políticas, de lo que cada uno crea, ¿no? Falta esa cuestión espiritual, porque en realidad sin eso es algo solamente material, falta el alma, falta el interior, falta la chispa. Entonces creo que es un tema que lo tenemos que agregar, porque no es casualidad que nos hayan ido borrando esa chispa, porque si nos borran eso, nos terminan matando, nos terminan reduciendo, como dicen algunos, cuando se refieren a un embarazo, que es un grupo de células y nada más, porque en definitiva seríamos eso, un pedazo de carne sin más hecho, sin más importancia que ese. Creo que lo que es importante es que empezamos a entender que necesitamos esa idea de trascendencia que estaban diciendo antes, que nosotros tenemos que tener un legado, que estamos para algo, que no somos una casualidad en el universo. Ahorita mismo no me abandonen porque tengo que pasar los avisos parroquiales. Por favor, el domingo próximo tendremos a Marcelo Ramírez con ACTV haciendo un poco un análisis sobre lo que sucedió con el debate con Trump. Estados Unidos va a estar en boga hasta que vengan estas benditas elecciones y podamos estar tranquilos y aspirar a un mundo sin grandes complicaciones. El próximo miércoles, sé que esto muchos van a estar esperando, vamos a estar con Damián Jakubowicz el miércoles en un webinar hablando sobre... Y Fiona se está dando cuenta que está terminando el programa. Los nuevos paradigmas geopolíticos, la irrupción del fenómeno de Trump. Y por último, no se olviden aquellos que ya se anotaron, estamos muy agradecidos en el curso de formación en geopolítica que vamos a arrancar con Rusia como un actor político central en el sistema internacional, que empieza este sábado de 11 a 13 horas acá por ACTV, pero hay un formulario que necesita llenarse antes, que va a estar en los detalles del video. Así que esperamos a todos ustedes. Recuerden que va con la colaboración de Ruski Mir, es un centro ruso creado por el propio Putin en el año 2007, que es el mundo ruso. Así que Putin no va a estar en el webinar porque no habla español, pero tenemos personas muy relevantes para tal fin. Así que muchísimas gracias por acompañarnos como siempre y nos vemos en la próxima edición, en el próximo webinar de ACTV. Un abrazo a todos, que sigan bien. Y como dice Luis, y honor a Luis, viva Cristo Rey.